Nunca me gustaron los hombres demasiado perfectos. Los que hablan sin titubear, sonríen en el momento justo, ayudan a poner la mesa y saben qué vino servir en cada ocasión. Demasiada perfección siempre me pareció sospechosa. Pero a veces, una madre duda de su propio instinto, especialmente cuando ve a su hija sonreír como nunca antes. Mi nombre es Clara. Tengo 68 años. Y esta no es solo la historia de mi hija, también es la mía. La de una madre que pensó que lo había hecho todo bien, hasta que descubrió que había fallado donde más importaba: proteger a su niña. Cuando Lucía conoció a Martín, todo parecía salido de una película romántica. Se cruzaron en una exposición de arte, empezaron a hablar de inmediato, y al mes ya estaban saliendo como pareja. Martín era arquitecto, bien vestido, atento, educado. Mis amigas me decían: «¡Qué suerte tiene tu hija!». Y yo asentía, aunque por dentro algo en mí no terminaba de encajar. No había nada concreto que pudiera señalar, solo pequeñas cosas, demasiadas flores, demasiados elogios, demasiada cercanía, demasiado rápido. Pero Lucía estaba feliz, y cuando una madre ve felicidad en el rostro de su hija, muchas veces calla su intuición. Yo lo hice. Al poco tiempo, Martín empezó a desaparecer en todo. La acompañaba al trabajo, le mandaba mensajes cada 10 minutos, le organizaba la agenda. Al principio lo tomé como un gesto de amor. «Es atento», me decía Lucía. «Sí, demasiado», pensaba yo. Pero no dije nada. ¿Quién era yo para sembrar dudas donde todo parecía brillar? La boda fue rápida. Lucía no quiso esperar. Decía que había encontrado a su alma gemela, que nunca se había sentido tan segura con alguien. Yo preparé la ceremonia, ayudé con el vestido, con las flores, sonreí para las fotos. Y esa noche, cuando me quedé sola en la habitación del hotel, lloré. No sabía por qué, pero lloré. Los primeros meses fueron como de cuento. Martín la llevaba de viaje, le cocinaba cenas elaboradas, subía fotos de ellos abrazados con frases como «mi vida entera» o «el amor sí existe». Pero cuando la visitaba, notaba algo raro. Lucía hablaba menos, miraba su celular con nerviosismo y había perdido peso. Mucho. «¿Estás bien, hija?», le pregunté una tarde. «Sí, mamá, estoy bien. Te ves cansada». «Es el trabajo. Martín también está estresado». «¿Él te trata bien?». «Claro, es maravilloso. Demasiado maravilloso». Pasaron los meses y la distancia entre nosotras creció. Martín empezó a poner excusas para que no viniera a visitarme. «Lucía está ocupada. Tu mamá puede esperar. Ya hablaste con ella ayer». Y ella obedecía, siempre. Un día dejé un mensaje de voz. «Te extraño, hija. Llámame cuando puedas». Pasaron 3 días. Cuando me llamó, su voz sonaba distinta, como si hablara desde un pasillo en voz baja. «Estoy bien, mamá. Te amo. Pero no puedo hablar mucho». Y colgó. Fue ahí cuando algo dentro de mí se encendió. Ya no era intuición, era certeza. Mi hija no estaba bien, y alguien, ese hombre perfecto, tenía que ver con eso. Empecé a observar más. Sus publicaciones eran cada vez más escasas. Ya no aparecía con amigas, ya no salía sola. Todo era él cocinando, él elogiándola, él abrazándola como si la sostuviera en un pedestal. Pero su mirada ya no era la misma. Detrás de cada foto había algo roto. Le propuse vernos. «Solo tú y yo, hija, un café». «¿Nada más?». Martín lo impidió. Llamó personalmente. «Lucía está con migraña. Te avisaremos cuando se recupere». No me creyó capaz de sospechar, pero subestimó algo. El corazón de una madre nunca se apaga. Esa noche no dormí. Me levanté, tomé una libreta y empecé a escribir todo lo que había notado desde el primer día, todas las alertas, todas las veces que callé. Me sentí culpable, cómplice incluso, y me juré a mí misma que si algo más ocurría, actuaría. Y ocurrió. Lucía me llamó llorando, muy tarde, con voz entrecortada. «Mamá, ¿puedo ir a tu casa?». «Claro que sí. ¿Estás bien?». «Solo necesito verte». Cuando llegó, la vi como no la había visto nunca, despeinada, con las manos temblando, los ojos hinchados. No llevaba bolso, ni abrigo, solo unas llaves en la mano.
y miedo en todo el cuerpo. Lucía entró en casa como si cruzara una frontera invisible, una barrera que no había podido romper durante meses, y al hacerlo se desmoronó. Cayó en mis brazos, no dijo nada, solo lloró. Lloró como una niña perdida. La llevé al sofá, le preparé té, la cubrí con una manta, le acaricié el cabello, como cuando tenía fiebre de pequeña. Y esperé. No pregunté, no presioné. Solo esperé a que hablara. Después de un rato, me miró. Sus ojos estaban rojos, la voz ronca. «Mamá, necesito decirte algo», asentí. «Martín no es lo que todos creen». Mi pecho se cerró. «Te escucha. Me controla. Me hace dudar de mí misma. Me temblaban las manos. La rabia subía por mi espalda como un fuego lento. ¿Te ha tocado? No, nunca me golpeó. Entonces...» Pero sí me destruye con palabras. Me grita cuando nadie lo oye. Me hace pensar que soy torpe, que exagero, que nadie más me soportaría. Era violencia, no física, pero sí emocional, silenciosa, invisible, devastadora. Lucía me contó cosas que helaron mi alma. Cómo él decidía qué ropa ponerse, con quién podía hablar, a qué hora debía comer, cómo revisaba sus redes sociales, leía sus mensajes, hasta controlaba su ciclo menstrual, y todo disfrazado de amor. «Es por tu salud», le decía. «Quiero lo mejor para ti. Nadie más te cuidaría así». Y ella se lo creyó, porque cuando alguien te dice todos los días que sin él no vales, empiezas a dudar de tu propio reflejo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté con lágrimas en los ojos. «Porque me daba vergüenza». «¿Vergüenza de qué?». «De no haberlo visto, de haberlo defendido tanto, de haber creído que era perfecto». «No es tu culpa, hija». «Pero yo lo elegí, mamá». «Sí, como muchas mujeres eligen desde el amor. Pero el abuso no es culpa de quien ama». Lucía se quedó a dormir. Yo no pude pegar un ojo. La miraba desde la puerta de su habitación, tan frágil, tan rota, y al mismo tiempo tan valiente por haber escapado. Al día siguiente, Martín llamó, insistente, 10 veces. Luego empezó a mandar mensajes. Al principio, dulces. «Perdóname, amor. Vuelve. Hablemos». Después más duros. «Estás haciendo un drama. Tu madre siempre se mete». Finalmente amenazantes. «Si no vuelves, te arrepentirás. No tienes nada sin mí». Le mostré los mensajes a Lucía. Ella tembló. «Eso es él. Ese es el verdadero». «Y ahora lo veremos todos», le dije. «¿Qué harás?» «Lo que debía hacer antes. Protegerte». Llamé a una abogada conocida. Pedimos una orden de restricción. Lucía aún dudaba. ¿No será mucho? Nada es mucho cuando se trata de tu libertad, hija. ¿Y si me sigue? Estás aquí, no estás sola. Pero me siento débil. No, estás despertando. Y eso es el primer paso para sanar. Durante los días siguientes, Martín intentó de todo. Apareció en el trabajo de Lucía. Llamó a sus amigas. Le escribió a mi número con frases como: «Están destruyendo mi familia. Lucía está manipulada por su madre». Pero ya nadie le creía. Lucía empezó terapia. Los primeros encuentros fueron duros. Volvía a casa en silencio. A veces lloraba en el baño. Pero poco a poco, su mirada volvió a brillar, con una luz tenue, pero suya, propia. Yo también comencé terapia, sí, a los 68. Porque entendí que mi silencio inicial también venía de mi historia. De una juventud donde callar era normal, donde los hombres mandaban y las mujeres agradecían, y ya era hora de romper con eso. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, Lucía me miró y dijo: «Gracias por creerme, mamá. Siempre te creí». «No, no siempre, pero cuando importó, lo hiciste. Y eso me salvó». Esa frase me cambió, porque entendí que nunca es tarde para ser la madre que una hija necesita. Que no hay edad para empezar de nuevo, ni para decir, estoy aquí y no me voy a ir. Y sobre todo, que el amor de una madre no siempre es suave. A veces es firme, es valiente, es decirle a tu hija, no voy a permitir que te apaguen, aunque tú aún no lo veas. El proceso de sanar no es lineal. Tiene días de luz y días de sombra. Y con Lucía fue exactamente así. Había mañanas en las que despertaba con ganas de caminar, de hablar, de sonreír, y otras en las que no quería levantarse de la cama. Yo la acompañaba en ambas, sin juzgar,
sin presionar, a veces con palabras, a veces con silencio, porque entendí que su herida no era solo el resultado de un mal matrimonio, sino de meses, quizás años, de erosión emocional. Una erosión que no se ve, pero que va carcomiendo la autoestima como el mar a una roca. Una tarde, mientras ordenábamos el armario, Lucía sacó una caja. Era su caja de amor, como la llamaba. Fotos con Martín, cartas, regalos pequeños. La miró en silencio. «¿Qué hago con esto?», me preguntó. «Lo que tú necesites. Y si no quiero olvidar, entonces no olvides, pero recuerda desde otro lugar, desde tu verdad, no desde la fantasía». La caja quedó sobre la mesa varios días. A veces la abría, sacaba una foto, la miraba y la volvía a guardar. Otras simplemente la ignoraba, hasta que una noche, sin decir nada, la cerró con cinta y la metió en el altillo. Ese gesto, aunque pequeño, fue una victoria, porque no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él sin que duela tanto. Camila, la amiga más cercana de Lucía, vino a visitarnos. «Te ves mejor», le dijo sonriendo. «Me siento menos rota». «Eso ya es mucho», Lucía le contó todo, con pausas, con nudos en la garganta, pero sin esconder nada. Y cuando terminó, Camila le tomó la mano y le dijo: «No te fuiste tarde, te fuiste cuando pudiste, y eso es valentía». A partir de ese día, Lucía empezó a reconectar con su gente. Llamó a una prima con la que no hablaba desde la boda. Escribió a sus antiguos compañeros de trabajo. Volvió al gimnasio. Recuperó rutinas, espacios, identidad. Yo la veía desde la cocina, sentada en la mesa, escribiendo, escuchando música, leyendo. Pequeños actos que, para alguien en proceso de reconstrucción, son hitos. Y cada uno me llenaba de orgullo. Martín, mientras tanto, desapareció. Al menos en la superficie. No volvió a llamar ni a enviar mensajes, pero sabíamos que observaba, por redes, por conocidos. Sabíamos que no se rendía tan fácil, y eso nos mantenía alerta. Una tarde, al salir de la panadería, noté un auto estacionado frente a casa. Oscuro, con vidrios polarizados. Lo había visto antes. Pasó 2 días más, hasta que llamé a la policía. No podían hacer mucho sin prueba, pero al menos tomaron nota. Y eso bastó para que el coche desapareciera. Lucía tembló al enterarse. ¿Y si vuelve? «Tienes medidas de protección, hija. Pero él siempre encuentra la forma. Y tú ya no eres la misma. Ahora tienes herramientas. Y no estás sola». Fue entonces cuando conoció a Claudia, una psicóloga especializada en violencia psicológica. Camila se la había recomendado. Lucía no estaba convencida. «No quiero volver a contar mi historia desde el principio». «No tienes que hacerlo todo en un día», le dije, «pero me da miedo abrir otra vez esa puerta. A veces, para cerrar bien una puerta, hay que atreverse a mirar lo que hay detrás». En las primeras sesiones volvió agotada, pero también aliviada. Claudia no la juzgó, no le dio soluciones mágicas, solo le mostró que todo lo que sentía era válido, y que las heridas emocionales también necesitan cuidados. Con el tiempo, Lucía empezó a hablar en primera persona. Ya no decía «Martín me hacía sentir que», decía «Yo siento que valgo más de lo que creía. Yo empiezo a reconocerme. Yo quiero reconstruirme». Ese yo fue su regreso a sí misma. Un día me pidió algo que me conmovió profundamente. «¿Podemos hacer juntas un álbum nuevo? ¿De fotos? Sí, uno que empiece desde ahora, con las flores del jardín, los almuerzos juntas, los paseos cortos, pequeños momentos, pero reales». Y lo hicimos. Cada semana una nueva foto, una nueva historia, sin maquillaje, sin filtros, solo la vida como es, y como ella, por fin, la quería vivir. No era una recuperación milagrosa. Lucía aún tenía días difíciles, pesadillas, dudas, momentos de ansiedad, pero ahora sabía que esos días no duraban para siempre. Sabía que la tormenta no la iba a arrastrar de nuevo. Yo, por mi parte, también empecé a escribir. No un libro, ni un diario. Solo pequeñas notas, cartas que nunca envié, frases que quería decirle a mi hija y no encontraba cómo, y que un día, tal vez, ella leería. Una de esas decía: «Gracias por confiar en mí cuando más te dolía. Gracias por volver a casa.
Y sobre todo, gracias por enseñarme que el amor no siempre es silencio, a veces es decir basta. Fue en otoño cuando noté que Lucía comenzaba a caminar distinto. No me refiero al paso físico, me refiero a esa forma en que alguien lleva el cuerpo cuando ya no lo arrastra la tristeza. Sus hombros estaban más rectos, sus ojos más abiertos, como si la vida ya no le pesara tanto. Habían pasado 6 meses desde que dejó a Martín, 6 meses de silencio, reconstrucción, dudas y pequeños triunfos. 6 meses que se sentían como una vida entera, pero también como el comienzo de otra. ¿Crees que algún día dejará de dolerme?, me preguntó una tarde. No sé si dejará de doler, pero te dolerá distinto. ¿Cómo? Con memoria, no con culpa. Ella asintió. Guardó silencio, y luego dijo: quiero volver a trabajar. Había dejado su empleo cuando se casó. Martín decía que él podía mantenerla, que no necesitaban 2 sueldos, que su lugar estaba en casa, descansando, disfrutando, pero en realidad la quería aislada, dependiente, desconectada del mundo. Lucía retomó su antiguo puesto en una editorial. Sus compañeros la recibieron con alegría. «¡Por fin volviste! ¡Qué falta nos hacías!». Y aunque al principio le costó recuperar el ritmo, poco a poco fue reencontrándose con su vocación. Cada día volvía más animada. Me contaba anécdotas, ideas, propuestas, y yo escuchaba con una mezcla de emoción y alivio. Porque veía a mi hija regresar, no a la de antes, sino a una versión nueva, más consciente, más fuerte. Empezó a salir con amigas, a ir al cine, a pasear, a tomar café sin miedo a que alguien revisara su celular. Me mandaba fotos, ella riendo, ella bajo la lluvia, ella con un libro nuevo, y cada imagen era un bálsamo, un testimonio de que la libertad, aunque llegue tarde, siempre es hermosa. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «Mamá, ¿tú alguna vez te sentiste atrapada?». La pregunta me tomó por sorpresa. No quería mentir. «Sí», respondí. «¿Y qué hiciste?». «Sobreviví. ¿Y luego?». «Aprendí a hablar, aunque fuera tarde». Lucía me tomó la mano. «Gracias por hablar a tiempo conmigo». Un sábado por la mañana, mientras hacíamos limpieza en casa, encontramos una caja antigua mía, fotos, cartas, recortes. Lucía las miraba con curiosidad. «No sabía que escribías tanto. Antes lo hacía mucho, luego lo dejé». «¿Por qué?». «La vida, el trabajo, las responsabilidades». «¿Y si vuelves a hacerlo?». Me lo pensé. Y esa noche tomé una libreta nueva y comencé a escribir de nuevo. No para publicar, no para mostrar, solo para sacar todo eso que se guarda y que si no sale, termina enfermando. Y escribir se volvió mi forma de sanar también. Lucía me propuso algo inesperado. «Mamá, ¿y si organizamos un encuentro de mujeres?». «¿Un encuentro?». «Sí, un espacio seguro, pequeño, para hablar, para compartir». «¿Tú estarías lista para eso?». «No del todo, pero tal vez no hace falta estar listas, solo hace falta estar». Así nació la idea de los tardes de té. Una vez al mes, en casa, abríamos las puertas a otras mujeres que también cargaban historias. No eran conferencias, no era terapia. Era simplemente sentarse, mirar a los ojos y decir: «Yo también pasé por algo». Al principio vinieron pocas, 5, 6, después fueron sumándose más. Una vecina, una prima, una compañera de trabajo. Y lo que escuchamos allí nos estremeció. Relatos de silencios larguísimos, de manipulaciones disfrazadas de cariño, de gritos en la cocina mientras los niños dormían, de mujeres que se fueron, y también de las que aún no se animaban. Y entre lágrimas, abrazos y risas tímidas nos fuimos reconociendo. Lucía se convirtió, sin querer, en una especie de guía. No daba consejos, no tenía respuestas mágicas, pero su testimonio abría puertas, mostraba que sí se puede salir, que sí hay vida después del control, después del miedo. Un día vino una mujer mayor, se llamaba Mariela, tenía casi 70. Contó su historia en voz baja. «Estuve casada 40 años, con un hombre que nunca me golpeó, pero me hizo pequeña cada día». «¿Y te fuiste?», preguntó Lucía. «No, nunca». «¿Y por qué estás aquí?». «Porque quiero que ustedes sí se vayan». Aquella frase se me clavó como un cuchillo.
porque entendí que a veces contar una historia no es para salvarnos a nosotras, sino para que otras no repitan lo mismo. Lucía siguió creciendo. Empezó a dar charlas en centros comunitarios, pequeñas, discretas, con voz temblorosa pero firme, y cada vez que la veía pensaba, esa es mi hija, la que un día creyó que valía poco, y ahora enseña a otras su verdadero valor. El invierno llegó sin aviso. Primero fueron las hojas cayendo, luego el aire más frío, y finalmente las noches largas, en las que el silencio se volvía compañía. Pero esta vez, el frío no se sentía igual, porque dentro de casa algo había cambiado. Lucía y yo ya no temíamos hablar. Nuestras cenas eran más largas. Hablábamos de todo, de cuando era niña, de cuando yo era joven, de cómo la vida se nos escapa cuando callamos por demasiado tiempo, y de cómo, a veces, basta una sola verdad dicha a tiempo para evitar muchos silencios futuros. Un domingo, mientras horneábamos galletas, Lucía se quedó mirando la ventana. «Mamá, ¿tú crees que alguna vez pueda volver a amar?» Me quedé quieta. La pregunta flotó en el aire. No por inesperada, sino por todo lo que traía consigo. El miedo, la duda, la esperanza. «Sí», le dije al fin, «pero no tienes que apurarte. Tengo miedo de no confiar en nadie. Eso no es debilidad, hija, es protección. ¿Y si me vuelvo demasiado desconfiada? Entonces aprenderás a mirar mejor. Ya no buscarás perfección, buscarás respeto, y eso ya es amar diferente». Lucía no hablaba de Martín desde hacía semanas. Yo tampoco lo mencionaba. No porque quisiéramos borrarlo, sino porque ya no ocupaba espacio. Como una herida que empieza a cerrarse, sin necesidad de nombrarla a cada rato. Una tarde, Camila vino con noticias. «Martín está saliendo con otra». «¿Cómo sabes?», preguntó Lucía. «Lo vi en redes, fotos, mensajes». Ella se quedó en silencio. No dijo si le dolía, solo respiró hondo y dijo, «Ojalá no la destruya como hizo conmigo». No había rencor en su voz, tampoco lástima, solo compasión. Y eso fue lo que más me impresionó, porque cuando alguien ha sanado de verdad, ya no desea venganza. Desea que el ciclo no se repita. Pasaron las semanas, el grupo de mujeres creció, incluso vinieron algunas adolescentes, historias distintas pero con algo en común, el deseo de ser escuchadas, y en ese deseo encontraban fuerza. Lucía empezó a escribir, no ficción, no poesía, historias reales, con nombres cambiados, pero con verdades intactas, y me pidió leerlas, lo hice, y lloré, no por lo que contaba, sino por cómo lo contaba, con dignidad, con respeto, con humanidad. Una editorial pequeña se interesó. Querían publicarlas como una antología de relatos breves. Lucía dudaba. «No quiero que parezca una venganza». «No lo es», le dije. «Es memoria, y las memorias salvan más de lo que duelen». Aceptó, firmó el contrato, y el libro salió a los 3 meses. Se titulaba «No era amor, era control». Lo presentamos en el centro comunitario, pequeño, íntimo, pero lleno. Gente de pie, lágrimas contenidas, y un aplauso al final que retumbó en mi pecho. Martín, al enterarse, escribió un mensaje corto. «Pensé que no caerías tan bajo». Lucía lo leyó, lo eliminó, y no respondió. «No necesito explicarme», dijo. «Ya lo hice conmigo misma». Ese día cenamos juntas, mirando el libro sobre la mesa. «¿Sabes qué es lo que más me costó?», me dijo. «¿Qué?». «Escribir sobre mí sin victimizarme». «¿Y lo lograste?». «Creo que sí». «Entonces ganaste». Empezó a recibir mensajes de mujeres que leían el libro, de distintos países, de distintas edades. Una decía, «Después de leerte, entendí que lo mío también era abuso». Otra, «Gracias por darme palabras para lo que yo no podía nombrar». La vida volvió a su curso. Lucía trabajaba, escribía, tenía nuevas amigas, volvía tarde, se reía más, incluso se atrevía a cantar mientras cocinaba. Pequeños milagros, que para mí eran enormes. Una noche me abrazó, sin decir nada, largo, fuerte. De esos abrazos que no piden permiso, y dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Yo respondí, «Gracias por volver a ti. La vida tiene una forma extraña de darnos segundas oportunidades».
no siempre se presentan con fuegos artificiales o señales claras. A veces llegan en forma de silencio, de una mirada, de una invitación a tomar un café sin expectativas. Fue en una de esas tardes cualquiera que Lucía conoció a Santiago. No fue una cita, ni una presentación armada por nadie. Solo coincidieron en una librería. Ambos estaban buscando el mismo libro, y ambos terminaron riendo al descubrir que era el último ejemplar. «Puedes llevártelo tú», dijo él. «No, adelante, ya lo leí», mintió ella. Y así empezó una conversación que duró más de una hora, de pie, entre estantes. Hablaron de libros, de música, de cafés que ya no existen, nada profundo, nada comprometido, pero al regresar a casa, Lucía tenía una sonrisa distinta. Me lo contó mientras servíamos sopa. «No fue nada, mamá, solo charla. Pero te brillan los ojos. ¿Tanto se nota? Como cuando eras niña y descubrías un nuevo poema». Santiago no era perfecto, y eso fue lo mejor. Era torpe con los nombres, tímido al hablar, pero respetuoso, presente, y nunca presionaba. Se vieron algunas veces más, caminatas, museos, cafés sin fecha ni hora. Lucía se sentía rara. «Es como si no supiera cómo estar con alguien sin sentirme observada». «Es normal», le dije. «Después de vivir en control, la libertad también asusta. Pasaron semanas antes de que lo invitara a casa. Yo estaba. Fue un encuentro casual. Él trajo flores, pero para mí». Y dijo: «Sé que soy un extraño en una historia que ya está escrita, pero no quiero corregirla, solo leerla con respeto». Me ganó con esa frase. Lucía se sonrojó. Y yo, por dentro, agradecí que la vida, a veces, sea generosa. No perfecta, pero generosa. No hablaban del pasado, ni ella del suyo, ni él del suyo, solo del presente, de libros, películas, viajes que soñaban, y eso era suficiente. Pero un día, Lucía se quebró. Volvía de trabajar. Entró en casa, dejó el bolso y se sentó en el suelo. «Tengo miedo, mamá». «¿Por qué?» «Porque me está empezando a gustar de verdad, y no quiero volver a confiar y perderme otra vez». Me senté junto a ella, le tomé la mano. «Tú ya no eres la misma. ¿Y si me equivoco?» «Te equivocarás sabiendo. No desde la ingenuidad, sino desde la experiencia, y eso te protege y te hace libre». Habló con Claudia, su terapeuta. Le dijo que sentía culpa por volver a sentir ilusión. Claudia le respondió: «No estás traicionando tu historia. Estás honrando tu derecho a reconstruirte». Esa frase se le quedó grabada, tanto que la escribió en un papel y la pegó en el espejo. Reconstruirse también es un acto de amor. Santiago seguía ahí, sin prisa, sin exigencias. Un día cocinó para nosotras. Otro día trajo un libro subrayado con notas. Lucía lo observaba con cautela, pero con ternura. Yo me mantenía al margen, no opinaba, no empujaba, solo observaba, porque entendí que esta vez ella necesitaba elegir por sí sola, desde su intuición, desde su nuevo yo. Una tarde me dijo: «No sé si esto durará, pero ya no le tengo miedo a que termine, porque si termina, no me perderé en el proceso. Ya aprendí a regresar a mí, y eso no me lo quita nadie». La admiré tanto en ese momento, porque para mí ser fuerte no es no caer, es caer y saber levantarse diferente, más sabia, más firme, más consciente. Siguieron viéndose, a veces con frecuencia, otras con distancia, pero sin ansiedad, sin necesidad de etiquetas urgentes, solo presencia, y eso bastaba. Yo, en paralelo, retomé cosas mías, tejí, escribí más, volví a visitar a para amigas, porque también entendí que para ser buena madre de una adulta, una tiene que volver a ser mujer primero, con sus deseos, con sus tiempos, con sus espacios, y juntas, sin decirlo, habíamos creado un nuevo pacto, no de dependencia, sino de libertad compartida. Era extraño ver cómo la rutina volvía a ser rutina, pero no de esas que apagan, sino de las que sostienen. Lucía salía temprano a trabajar, volvía por la tarde con pan fresco y alguna anécdota para contar. Yo la esperaba con café caliente y silencio disponible. Y en ese cotidiano simple había paz. Santiago seguía siendo parte. No invadía, no reclamaba, no prometía eternidades, solo estaba. Y eso, para alguien que viene de una relación de control, es un regalo inmenso.
Una tarde, mientras acomodábamos ropa de invierno, Lucía me dijo: «Mamá, quiero vivir sola». La frase me cayó como un suspiro que no esperaba. «¿Estás segura?» «Sí». «¿Por qué ahora?» «Porque por fin me siento lista. No para alejarme de ti, sino para estar conmigo misma, en mi propio espacio». Sentí un nudo en el pecho, pero también orgullo, porque había soñado con este momento. No porque quisiera que se fuera, sino porque entendía que era una señal clara. Mi hija había vuelto a deshabitarse. Buscó un pequeño departamento, luminoso, sencillo, cerca de la editorial. Fuimos juntas a verlo. Las paredes olían a nuevo y a posibilidad. Mientras lo recorría, Lucía sonreía como quien camina dentro de su sueño. «Aquí voy a escribir», dijo, señalando un rincón con luz. «Y aquí voy a llorar cuando me sienta sola», añadió con realismo. «Y aquí vas a renacer las veces que hagan falta», le respondí. Nos abrazamos frente a la ventana. Ese abrazo que dice: «Te suelto, pero no me voy». La mudanza fue sencilla. Pocas cosas, muchos libros, un sillón, una planta y su cuaderno de tapa azul. Yo preparé comida para llenar su heladera. Y al irme, me dejó una nota en la cartera. «Gracias por no apurarme. Gracias por no retenerme». Los primeros días hablábamos por mensajes. Nada dramático. Un buen día, una foto del desayuno, una frase bonita de un libro, y eso bastaba, porque sabíamos que el vínculo no dependía de la cercanía física, sino de la confianza. Santiago la visitaba a veces. No convivían, no hacían planes a largo plazo. Solo compartían momentos. Y en ese compartir sin urgencia había verdad. Una noche me llamó llorando. «Tuve una pesadilla». «¿Qué pasó?» «Soñé que volvía con Martín, que creía en sus palabras otra vez». «Pero fue solo un sueño, hija». «Sí, pero desperté con miedo. Eso es parte del proceso. El cuerpo recuerda antes que el corazón, pero también olvida, con tiempo». Volvió a dormir, y al día siguiente se levantó y escribió sobre la pesadilla. No para victimizarse, sino para comprender. Y en cada línea nombró sus miedos, para que dejaran de gobernarla. Claudia, su terapeuta, le propuso algo hermoso. «Haz una lista de todas las cosas que puedes hacer hoy, que no podías hacer antes». Lucía la escribió durante 3 días, y cuando me la leyó, lloré. Cosas simples. Elegir qué cenar sin preguntar, caminar sin dar explicaciones, vestirme sin miedo a una crítica, poner música mientras me ducho, cerrar una puerta sin culpa. Cada punto era una victoria, pequeña, pero profundamente significativa. Porque no se trataba de cosas grandes, se trataba de haber recuperado su autonomía, su decisión, su voz. En el grupo de mujeres que aún manteníamos, Lucía compartió esa lista. Y otras comenzaron a escribir la suya. Y así nació una nueva dinámica. Mis actos de libertad. Un espacio para celebrar, para decir: hoy me elegí a mí. Una de las mujeres más jóvenes, llamada Valentina, dijo algo que nos dejó en silencio. Creí que para sanar tenía que enamorarme de alguien mejor, pero entendí que primero tenía que enamorarme de mí. Lucía asintió, y yo también, porque esa frase resumía lo que ella había hecho: volver a sí misma, no como quien regresa por obligación, sino como quien vuelve a casa. Poco a poco, el invierno empezó a irse. Los árboles florecían, las ventanas se abrían más tiempo, y la luz entraba diferente, y aunque los miedos no habían desaparecido del todo, ya no tenían el mismo tamaño. Yo la miraba desde lejos, desde mi cocina, desde mi edad, y pensaba: mi hija se perdió un tiempo, pero no se rompió, se transformó, y esa versión es la más fuerte que haya conocido. La primavera no solo llegó a los árboles, también llegó a casa, a las conversaciones, a los espacios internos que Lucía volvía a habitar con serenidad. Era como si cada flor en el jardín reflejara algo que también florecía en ella. Un sábado me llamó temprano. «Mamá, ¿puedes venir esta tarde?» «Claro, ¿todo bien?» «Sí, solo quiero mostrarte algo». Cuando llegué tenía la mesa puesta. Galletas caseras, té recién hecho y una libreta abierta. «Escribí algo que quiero que leas». Me senté frente a ella, tomé la libreta y comencé a leer. Carta a la que fui cuando pensó que estaba enamorada del hombre perfecto. Eran páginas sinceras, crudas,
sin adornos, pero con una profundidad que me hizo contener el aliento. Lucía no se hablaba con rabia, se hablaba con ternura, con compasión, con una comprensión que solo quien ha pasado por el fuego puede tener. ¿Para qué la escribiste?, pregunté al terminar. Para cerrar, para agradecerle a esa versión mía que aguantó y que también supo irse. ¿Y ahora qué vas a hacer con ella? No lo sé, quizás leerla en el grupo, o quizás guardarla, pero ya no necesito esconderla. Esa frase me tocó, porque entendí que Lucía ya no tenía miedo de su historia. La había abrazado, y eso cambia todo. En los días que siguieron, algo más cambió. Lucía comenzó a hablar en futuro. Estoy pensando en hacer un viaje. Quizás me anote en un taller de escritura creativa. ¿Y si estudio psicología? Sus frases ya no eran de sobrevivencia, eran de construcción. Santiago seguía cerca, no como protagonista, sino como acompañante. Compartían cenas, películas, caminatas al atardecer. Pero Lucía ya no construía sobre él, construía con ella. Y eso marcaba la diferencia. Una noche, él le propuso irse juntos un fin de semana al campo. Lucía dudó, no por él, sino por ella. Tengo miedo de perderme otra vez, me dijo. ¿Y qué harías diferente esta vez? Pediría tiempo, espacio, decidiría sin culpa. Entonces ya no eres la misma. Y eso me da paz. Decidió ir. Volvió tranquila, con fotos de paisajes, risas compartidas, y la certeza de que sí se puede amar, sin miedo, sin someterse, sin desaparecer. En el grupo de mujeres leyó su carta. Todas la escucharon en silencio. Al terminar, nadie habló por unos segundos. Y luego, una de ellas dijo: «Tu voz me dio palabras para mí, gracias». Aquel día, supe que Lucía había llegado a otro lugar, no al olvido, sino al significado, a poder mirar su historia sin que duela de la misma forma. Y eso es sanación. Yo, por mi parte, también crecía. A mi edad, entendía cosas que antes me parecían lejanas, como que el amor no es sacrificio perpetuo, ni silencio, ni postergarse siempre. Aprendía de mi hija, y eso también era sanador para mí. Una tarde, mientras regábamos las plantas, Lucía me miró y dijo: «¿Te arrepientes de algo? De haber callado tantas veces. ¿Por miedo? ¿Por costumbre? ¿Y qué aprendiste? Que el silencio prolongado es una forma de traicionarse. Y tú ya no lo haces». Empezamos a planear un taller madre e hija, pequeño, para compartir historias, para sanar juntas, para abrir espacio a esas conversaciones que tantas veces postergamos. Lo llamamos lo que no dijimos a tiempo. Y vinieron mujeres con sus madres, con sus hijas, algunas sin ninguna de las dos, pero con ganas de ser escuchadas. Y lo que se abrió ahí fue sagrado. Llantos contenidos, perdones no dichos, cartas no enviadas, y sobre todo, abrazos, de esos que no borran el pasado, pero lo nombran, y al nombrarlo, lo liberan. Lucía leyó su historia, yo leí la mía, y nos abrazamos frente a todas, como dos mujeres que han caminado distinto, pero que se eligieron una a la otra. Y ese día entendí algo, que no importa cuánto se haya roto, siempre hay un momento, un gesto, una palabra, que puede empezar a reparar. El taller Lo que no dijimos a tiempo fue más que un evento. Fue una especie de ritual de paso, una declaración silenciosa de que algo había cambiado para siempre. No solo en nosotras, sino en todas las mujeres que se atrevieron a hablar. Después de esa jornada, muchas nos escribieron. Cartas, mensajes, audios. Algunas decían gracias. Otras compartían historias que aún no se habían animado a decir en voz alta. Y en cada una de esas palabras había una semilla, una intención de sanar. Lucía se sintió movilizada. ¿Y si recopilamos estos testimonios?, me preguntó. ¿Para publicarlos? No sé, para que no se pierdan. Entonces sí, hagámoslo, porque las historias reales, cuando se comparten, no se olvidan, se convierten en puentes. Así nació la idea de un segundo libro, esta vez no solo escrito por Lucía, sino con la voz de muchas. Ella lo llamaría Voces que aprendieron a decir basta. Volvió a la editorial con el manuscrito. El equipo lo recibió con respeto. Algunos lloraron al leerlo, otros pidieron colaborar con ilustraciones,
y entendimos que la historia de Lucía ya no era suya, era colectiva, era de todas. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Santiago seguía siendo parte del paisaje. No había anillo, ni promesas de eternidad, pero sí presencia, compromiso con lo cotidiano. Y eso, en la reconstrucción, vale más que cualquier cuento de hadas. Una tarde, mientras paseaban por la feria del barrio, Santiago le compró una pulsera de hilo rojo. Nada costoso, solo un símbolo. Y le dijo: «No es para atarte, es para recordarte que eres libre, incluso conmigo». Lucía se emocionó, yo también, porque nunca antes la había visto tan segura de sí misma en un vínculo. No había miedo, solo acuerdos, espacios y respeto. Un domingo vino a casa con una propuesta. «Mamá, quiero organizar un encuentro intergeneracional». ¿Qué sería eso? Un espacio donde mujeres mayores como tú y jóvenes como yo hablen entre sí. ¿Para qué? Para que no repitamos errores por no escucharnos. Acepté sin dudar, y juntas lo armamos. Invitamos a vecinas, amigas, nietas, tías, mujeres de 20, 30, 60, 80 años, todas con historias distintas, pero con algo en común, el deseo de comprender. Una joven dijo: «Mi abuela nunca me habló de su vida, y no quiero que eso me pase a mí con mi madre». Y una señora respondió: «A veces no hablamos, porque nos enseñaron que las heridas se esconden, pero ahora sé que mostrarlas también es enseñar». Ese día se compartieron cosas que ninguna revista ni libro puede enseñar: sabiduría de vida, errores, aciertos, ciclos que se repiten, y también formas nuevas de romperlos. Lucía habló del control, del miedo, del proceso de volver a sí misma. Y una señora de 75 años, con voz firme, dijo: «Te escucho, y veo a mi yo de hace 50 años. Y te agradezco que digas lo que yo no supe decir entonces». Volví a casa con el corazón lleno. No solo por lo que vivimos, sino por lo que sembramos. Porque entendí que cada historia dicha es una antorcha, y que, cuando las antorchas se multiplican, el miedo tiene menos poder. Lucía ya no tenía pesadillas, dormía mejor, comía con ganas, reía más fuerte, y aunque a veces la nostalgia la visitaba, ya no se quedaba a dormir, solo pasaba, y ella sabía cómo despedirla. Un viernes por la tarde vino a cenar. Trajo flores y un cuaderno nuevo. «¿Qué es esto?», pregunté. «¿Es para ti? ¿Para mí?». «Sí. Quiero que escribas tu historia, mamá». Me sorprendió. «¿Qué historia? La tuya, no la mía, la de tu juventud, tus decisiones, tus dolores, tus triunfos. Quiero conocerte más, como mujer, no solo como madre». Me quedé sin palabras, porque por muchos años creí que mi rol era acompañarla. Y ahora, ella quería acompañarme a mí. Y eso fue el regalo más inesperado. Empecé a escribir, con miedo, con pudor, pero también con gratitud, porque entendí que mi voz también importaba, y que si algo había aprendido de ella, es que nunca es tarde para empezar a decir lo que una calló demasiado tiempo. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. Los días se volvieron estaciones, y las estaciones, años. Pero lo importante no fue cuánto tiempo pasó, sino cómo lo vivimos. Lucía, que un día volvió a casa hecha pedazos, ahora caminaba con paso firme. No perfecto, pero firme, como quien aprendió que incluso temblando también se puede avanzar. Publicó su segundo libro. Se convirtió en referente para muchas mujeres, no por fama, ni por cifras, sino por algo más valioso, por haber puesto palabras a lo que tantas habían callado. Yo seguí escribiendo, no para enseñar, sino para recordar, porque entendí que mi historia también era parte de este entramado, y que mis silencios habían sido hilos que ahora intentaba desatar, uno por uno. Un día recibimos una invitación, un congreso sobre vínculos sanos. Querían que Lucía hablara, y ella pidió algo inusual. «Quiero hablar con mi mamá, las dos juntas». «¿Estás segura?», le pregunté. «Tú también fuiste parte de mi reconstrucción, y quiero que lo sepan. Viajamos». Nos hospedamos en un hotel modesto, preparábamos lo que diríamos mientras tomábamos café en la cama, reíamos, llorábamos, y también nos quedábamos en silencio. Como dos mujeres que se conocen de toda la vida, pero que aún se siguen descubriendo. La charla fue en un auditorio lleno, mujeres, hombres, parejas,
madres con hijas, jóvenes solas, y todas con algo en común, el deseo de entender, de sanar, de amar mejor. Lucía habló primero, contó su historia con calma, con la voz firme, sin dramatismos, solo verdad. Después me miró y me pasó el micrófono. Yo hablé de lo que nunca había dicho en público, de cómo vi señales y callé, de cómo sentí miedo y me paralicé, de cómo entendí que una madre también puede aprender, incluso tarde, y de cómo el amor no es sobreproteger, sino estar. Al terminar, nos aplaudieron de pie, pero lo que más me marcó fue una mujer que se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», nos dijo, «porque hoy, por primera vez, voy a hablar con mi hija». Regresamos a casa con el alma liviana, y ese día, al mirar a Lucía desde el sofá, pensé, pasamos por un infierno, sí, pero no nos quedamos a vivir allí, y eso es lo que importa. Tiempo después, Santiago le propuso mudarse juntos. Lucía no respondió de inmediato. Lo pensó, lo habló, lo escribió, y luego dijo, sí, pero sin perderme. Y él lo entendió, porque sabía con quién estaba, con una mujer reconstruida, no frágil, no rota, sino más auténtica que nunca. Yo, en mi casa, seguí con mis rutinas, mis plantas, mis amigas, mis escritos, y cada tanto recibía a Lucía con pan casero, como en los viejos tiempos. Solo que ahora ella también traía cosas, libros, ideas, noticias, y una mirada llena de vida. Una noche nos sentamos en el jardín. El cielo estaba despejado. Lucía tomó mi mano y me dijo, ¿sabes qué es lo más valioso de todo esto? ¿Qué? Que ahora sé que no hay vuelta atrás. ¿A qué te refieres? A mí, a mi libertad, a mi voz. Y yo sé, le respondí, que nunca más dejaré de escucharte. Guardamos silencio, las estrellas parecían más cerca, y sentí, como pocas veces en mi vida, que todo había valido la pena. El miedo, el dolor, el proceso, porque al final, aún rotas, aún cansadas, habíamos elegido la vida, y eso es el acto de amor más grande que se puede hacer por una misma,